Vamos a continuar intentando entender lo que está ocurriendo en el país a modo de grado de inversión, a modo de caja de seguro social. Conversábamos más temprano con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre varios temas y agradecemos tener aquí la presencia del gran amigo de esta casa, Carlos Araúz, para poder continuar entendiendo qué pasa y cómo pasa. Carlos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Leo, y a la mesa. Manolo, siempre un placer saludarte. Saludos, y obviamente mi cariño y el respeto al doctor Torrijos, como siempre. Gracias. Ya de calidad de doctor. Qué bueno tener doctores en la mesa. ¿Viste? Increíble. Carlos, voy a empezar por el primer tema que le preguntamos al ministro, el tema del grado de inversión. ¿Cómo como país nos va a afectar? Lo hablábamos la vez pasada, pero seguimos sin tomar decisiones en torno a ese tema. Sí, y ya hay manifiestos y claras indicaciones de parte de las calificadoras de riesgo. Yo creo que es importante que la audiencia sepa lo que implica el grado de riesgo, qué es eso, porque no es otra cosa que la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones. Cuando usted va a un banco, el banco usualmente le pide sus ingresos, sus gastos, la carta de trabajo. Todos estamos más o menos familiarizados con eso, con ese proceso. Las naciones del planeta pasan por el mismo proceso. Y el deterioro que ha tenido Panamá, no en 5 años, en los últimos 15 años, en el manejo de sus finanzas públicas, nos están llevando entonces ahora al precipicio posible de perder esa medalla de oro. El estándar por excelencia, ese grado de inversión, es la habilidad de los países, de los mejores países, con las mejores situaciones financieras crediticias, de acceder a dinero más económico. Si usted va perdiendo su grado de inversión, todo se encarece, y por eso es tan relevante para los panameños entender la magnitud y la importancia de esto. No es solo el sistema de pensiones, no es solo la mina o el crecimiento, es cómo me afecta a mi bolsillo cotidiano. El grado de inversión hay que defenderlo y hay que exigirle a los gobernantes que se manifiesten con medidas tanto de control de gastos como también de generación de ingresos. Así que yo creo que el grado de inversión, y escuchar al ministro Chapman, que de nuevo nadie puede dudar de su trayectoria, la integridad y demás. Ahora, Moisés Naim, filósofo pensante, en estos días hablaba sobre la acción, la necesidad de acción. Y yo creo que ya llevamos varios meses de una administración que está pletórica en ideas, en proyectos y en ganas. No hay que dudar, ni por un segundo se puede poner eso en tela de duda, pero ya estamos urgidos de acción. Y cuando la acción no se manifiesta, entonces el grado de inversión, entre otras cosas, se puede perder. Y yo creo que, escuchando también al ministro Chapman, porque él hablaba de los impuestos, que el panameño no tiene disciplina, o no sé cuál fue la frase exactamente que utilizó. Sí, que él juega vivo. Sí. Y que no estaban en el ADN. Y que no estaban en el ADN. Yo creo, a mí me golpeó eso, porque yo creo que los panameños en su gran mayoría hacemos grandes sacrificios, pero también estamos hastiados y asqueados de la manera en la que se usan nuestros impuestos. Entonces, cuando el impuesto duele tanto como limitarnos a vacaciones, a viajes o a cualquier otro tipo de inversión que se quiera hacer, queremos que nuestros impuestos se vean manifestados en calidad de salud, en la educación que reciben nuestros hijos, en el sistema público de salud, en que las universidades tengan otra infraestructura. Entonces yo creo que sí es un poco de cultura, pero también un poco de modernización, un poco de tecnificación, de apostar a que se reduzcan exoneraciones, porque no todo puede ser el panameño de a pie que lo pague, o la clase media o la clase trabajadora. También el sector empresarial, el corporativo y demás, que ha recibido favores, exoneraciones por muchísimos tiempos, tienen que pasar por un proceso de revisión, pero entiendo que eso no es conversación de ahora, sino de una eventual reforma fiscal que el país la necesita. O sea, en ese sentido, perdón, sí, yo sentí que él se estaba refiriendo al ITBMS y no a otros impuestos que quizás no son tan comunes, sí, pero que generan mucho dinero, ¿no? Sí, pero que la primera manifestación tiene que darse a través de la austeridad, del control de gasto. No podemos pretender, de nuevo, haciendo la analogía con cómo funciona la familia. Si mi pareja pierde su trabajo y pierde el ingreso, yo tengo que tomar medidas inmediatas. ¿Sabes qué? No hay salida los fines de semana. Se acabó esa vacación que nos gustaba viajar una vez al año. Tengo que restringir, tengo que apagar entonces la válvula. Lo mismo el gobierno y el Estado. Y todavía no hemos visto una manifestación concreta en ese sentido. Hay ideas, hay planes. Nosotros hemos puesto en la palestra pública varias ideas. Consolidación de instituciones, repetición de funcionarios. Mire, yo he estado en algunos foros parecidos a los de Radio Panamá. Cuando entra un funcionario público, viene un séquito atrás. Viene un fotógrafo, viene un reportero, viene el asistente. Es una revisión integral del Estado lo que se necesita para poder buscar eficiencia. Y no nos queremos comparar con Elon Musk y lo que está pasando en Dodge con la institución de disminución de gastos en Estados Unidos. Pero tiene que haber una disciplina que el pueblo la sienta. Ustedes están controlando. Un sacrificio compartido. Vamos entonces de la mano. Apelemos a la panameñidad.
lo que nos une y busquemos entonces soluciones conjuntas, que es muy aplicable también al tema de pensiones. Pero sí, la calificación de riesgo es importante porque nos afecta el bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Carlos, yo hace un rato le pregunté al ministro sobre cómo afecta a la inversión extranjera y a la economía nacional la constante sarta de mentiras que Donald Trump está utilizando todos los días contra Panamá y el canal, pero el ministro no, como que no ha recogido el guante, ¿no? Sí. Pero porque tú sabes que el dólar es asustadizo. El dólar es lo más cobarde que hay. Sí, entonces yo no sé cuál es tu percepción de cómo afecta esto a la economía nacional, que todos los días Donald Trump esté diciendo que es un gran mentiroso, pero tomando de pivote a Panamá. Es un gran mentiroso y es una estrategia y estamos viendo cómo ha reculado contra algunas de las acciones que tomó contra México y contra Canadá en el tema de barreras arancelarias. Con referente a Panamá, en el esquema grande de las cosas, Manolo, también hay que entender en qué coyuntura estamos. Un país que no está creciendo económicamente como debería, con deficiencias financieras en la balanza comercial importante y ahora con un hueco actuarial de miles de millones de dólares como el ministro lo confirmó. Pero en adición a eso, todavía tenemos el estigma de ser un país corrupto. Todavía tenemos la incapacidad de que la administración de justicia se manifieste de nuevo en la disminución esa rampante de la impunidad que nos ha regulado por 15 años. Entonces, cuando asocias la apelación de nuevo de que el señor Trump, sí está totalmente desfasado y totalmente inexacto e inapropiado, pero cuando escuchas el ruido de Panamá en la palestra pública y otros países no están en la palestra pública, por supuesto que te resta, potencia. Y nosotros que nos enamoramos de nuestras ventajas comparativas. ¿De qué nos enamoramos nosotros? Del canal, nos enamoramos de la posición geográfica, de que conectamos el mundo a través del corazón del universo, como quieran llamarlo. Nos olvidamos de nuestra gente, Manolo. Nos olvidamos de desarrollar las capacidades que nos hacen más competitivos. Y en las ventajas competitivas, Costa Rica y Guatemala y República Dominicana y los puertos en Barranquilla, y en fin, la región nos ha sacado una ventaja bastante interesante, que ahora también cuando se suma el tema portuario, el tema Trump, por supuesto que resta a la potencia porque estamos escuchando un ruido que otros países no escuchan. Entonces, la inversión extranjera directa, que es tan relevante para la creación de empleo formal, se asusta, como tú bien dijiste. Tiene ese poco coraje para apostar. Entonces hay que tener mucha cautela. Porque nadie quiere pelearse con Trump. Nadie quiere. Yo creo que ha sido enérgico el presidente Mulino y hay que acuerparlo como panameños y apelando de nuevo a ese sentir de unión nacional. El canal siempre nos ha unido y esta no va a ser excepción. Pero hay que también implementar acciones diplomáticas, rodearnos a lo mejor de los amigos que nos han apoyado en los últimos 30 o 40 años de gestión, entender con hechos y también exigir a la comunidad internacional, pues, aclaración. Entiendo que la acción también en la Organización de las Naciones Unidas ya se implementó o ya se presentó la carta que ella hace algunas semanas por parte del embajador Alfaro. Así que esperemos que esas acciones de una u otra forma pues rindan, pero sí, definitivamente en el esquema grande de las naciones y en el concierto de la competencia nos afecta. Ahora, Carlos, y también Manolo le preguntó al ministro, sí, la presencia o la llegada del fondo de inversiones BlackRock al panorama nacional. Sí. Hay muchas teorías de conspiración alrededor de BlackRock, muchísimas. Uno pone y aparecen un montón. Pero no se puede negar que este fondo de inversiones es sumamente poderoso. Sí. Reúne actores poderosísimos. Sí. ¿Es bueno? Hay que tener resquemor. ¿Cómo interpretar esta llegada a nuestra economía nacional? Sí, y BlackRock, que se le ha llamado de muchas diferentes maneras. El banco de bancos, etcétera, etcétera. Es un gran manejador de fondos y de grandes patrimonios del mundo. No es un banco de inversión, no es Goldman Sachs, no es JP Morgan. BlackRock es una institución financiera, sí, pero con intereses muy particulares, con inversionistas en sus fondos muy particulares, incluyendo los fondos más importantes del planeta. Los fondos soberanos de Singapur, de Noruega, invierten a través de BlackRock, a través de sus fondos, de sus familias de fondos. Hace un año, que yo creo que se ha perdido en la conversación, BlackRock toma una decisión de invertir por primera vez de manera agresiva en infraestructura, comprando casualmente una de las empresas que está participando en el consorcio, que es Global Infrastructure Partners. Esa es una empresa líder en el manejo de aeropuertos, la industria ferroviaria. Ni te imaginas la cantidad de diferentes piezas de infraestructura que manejan a nivel mundial. Con eso dicho, y esa fue una inversión de $13,000 millones. Estas que están haciendo prácticamente dobla esa inversión en el tema portuario en estos 23 países y 43 puertos.
prácticamente la dobla, siendo definitivamente Balboa y Cristóbal pues las joyas de la corona. Las joyas de la corona de la inversión de BlackRock pasan por allí. Lo otro que las personas a lo mejor, o la audiencia, o quizás analistas no han visto, Larry Fink, la persona que maneja BlackRock, fue enemigo de Donald Trump por los últimos 2 años. BlackRock fue la empresa que más se distinguió por empujar las políticas de inclusión, de equidad y de diversidad. DEI en sus siglas en inglés. El señor Trump es el péndulo a la derecha. El DEI era el péndulo a la izquierda. Y Larry Fink estuvo empujando mucho paridad de género y vamos con las minorías raciales, los grupos étnicos que están más golpeados. Y ahora el señor Larry Fink le está haciendo ojitos al señor Trump también con esta transacción. Hay un tema político, claro, hay un tema económico, político. Panamá tiene que velar por sus intereses, así como Larry Fink y BlackRock, y el señor Trump está velando por sus intereses. Yo considero que esta es una dorada y gloriosa oportunidad. Mire. Porque anticipo, y ojalá, de nuevo, vamos a ver el tiempo dirá, definitivamente el contrato tiene vicios de inconstitucionalidad. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia se va a manifestar ratificando la opinión también del Procurador de la Nación que ha expresado entonces una posición de inconstitucionalidad. Eso creo que puede ser lo mejor que nos puede pasar para poder entonces sentar a Larry Fink y a sus agentes negociantes y negociadores en la mesa de negociación y buscar entonces los mejores términos y condiciones posibles para Panamá. Ya no con Hutchinson, obviamente, sino con BlackRock. Así que yo lo considero. Ahora, para eso tienen que darse todavía ciertas manifestaciones en la cuestión judicial, porque hay un tema de inconstitucionalidad que creo que va a fallarse. Ojalá, vamos a ver. Y creo que sería una gran oportunidad para negociar en mejores términos y condiciones. Carlos, teniendo en cuenta las nuevas inversiones que están llegando a Panamá con el tema BlackRock, teniendo en cuenta el tema de la mina, teniendo en cuenta el tema de los subsidios, yo quiero hacer una consulta más terrenal, sí, por llamarlo de esa manera. Por favor. Yo hago supermercado mes a mes. Sí. Y voy a ver el tema de grado de inversión. Yo también. Lo trato de hacer mes a mes porque quincena a quincena me resulta más caro. Claro, claro. Entonces, cuando uno va al súper mes a mes, o quincena a quincena, o semana a semana, se da cuenta de que yo voy con la misma cantidad de dinero. Sales con menos bolsas. Pero cada día salgo con menos bolsas. Seguro. Ese aumento del costo semanal, diario, mensual de la vida, del costo de la calidad de vida, del costo de la canasta básica, ¿cómo se interpreta a nivel económico en el país? Porque a mí me hablan de grado de inversión, me hablan de la falta de cobro de impuestos, me hablan de la caja de seguro social que hay que poner más plata y sacarla a otro lado. Yo directamente hay veces que me pongo a pensar y digo, ¿cómo una persona que lo que hace es vivir del día a día puede llegar a entender esto? Es desgarrador, y más cuando escuchas o lees reportes como el de Bank of America Securities, que acaba de salir dándole prácticamente un espaldarazo a las acciones que está tomando el gobierno panameño. Es positivo el tono de Bank of America Securities, contrariamente al de Fitch, que sale a principios de semana, que prácticamente apuesta nuevamente y le dice al Estado y nos dice a todos los panameños, les dije que yo tenía razón cuando les quité el grado de inversión hace 3 o 4 meses. Mira, Leo, y audiencia y mesa, es muy complejo lo que estamos viviendo, porque ante las medidas que el gobierno tiene que tomar, y yo estoy seguro que Felipe Chapman, que compartió un gran rato con ustedes hoy, yo estoy seguro que ante esa situación de incongruencia en las finanzas públicas, se está tratando de nuevo de ser muy precavido y cauteloso con el tema de las finanzas públicas. Las finanzas públicas es donde empieza este ejercicio para poder abaratar todo lo demás, porque cada mes, y de verdad que es desgarrador, y es muy preocupante escuchar la posibilidad de que cada vez tengamos que mover $100 millones para poder pagar pensiones, porque eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie. E inevitablemente, Leo, lo que hablabas de la canasta básica. El país está haciendo todo lo necesario para no endeudarse más, pero llega un momento en que es inevitable más deuda. Y estas condiciones de más deuda la vamos a tener que contratar mucho más cara. Y mientras más cara sea la deuda, más tienes que aportar a intereses. Menos dinero tienes entonces para invertir, digamos, en una cadena de frío, bien estructurada, bien hecha, con mercados periféricos que puedan bajar el costo de los alimentos, por ejemplo, porque no hay dinero. Entonces empiezas a tener que escoger. El señor Chapman tiene que empezar a escoger para ver a quién le asigna. ¿Le asigno a salud o le asigno a la infraestructura de la cadena de frío, por usar un ejemplo? Entonces, en el esquema grande de las cosas, y no hemos hablado de deuda. El panameño está endeudado. A nivel privado me refiero. Tarjetas de crédito, hipotecas, todo se encarece ante la pérdida del grado de inversión. Los bancos tienen que acceder a dineros más caros.
Y obviamente van a ser mucho más cuidadosos a quién le prestan. Porque una cosa es que te presten y otra cosa es que te dejen de prestar porque eres muy riesgoso, que muchos panameños vamos a estar en ese infortunado episodio de más riesgo. Entonces, la canasta básica familiar, que viene lamentablemente en un ascenso, necesita medidas y no es la intervención, no es el control de precios, porque eso crea otra distorsión, que no es sostenible en el tiempo. Lo que necesitas es invertir en competencia, invertir en calidad, invertir en tecnificación de nuestro productor primario, que la gente en Chiriquí, en Veraguas, en Azuero tengan los accesos a regadíos, que tengan los accesos a distribución de primer mundo para que los alimentos entonces en competencia bajen de precio y de costos. Mientras eso no suceda, Leo, aquí la espiral de costo de vida va a seguir subiendo y no es el subsidio, y estamos escuchando al señor Chapman, no tiene dinero para pagar más subsidios. Y en Panamá se subsidia todo, el tanque de gas, la electricidad, el agua, el transporte, todo se subsidia. Entonces no es sostenible. Tenemos que empezar con austeridad, con control de gastos y buscar nuevas avenidas de ingresos. Y nuevas avenidas de ingresos no es más exoneraciones para el sector corporativo. Carlos me acaba, Chema, de dar un panorama en torno a cómo se puede definir. Yo usé el ejemplo del ciudadano que va al supermercado quincena a quincena, mes a mes a comprar y cada día está más caro. Ahora mismo no lo estoy defendiendo, sino que hago la comparación. El ministro de Economía y Finanzas está en un supermercado eligiendo de qué saca y qué pone para poder hacer el balance en torno a la economía del país, a grandes rasgos. Pero aquel que vive de la informalidad, que no le queda otra opción, aquel que vive del día a día, no entiende que estas grandes decisiones que tienen que tomarse y sensitivas para el país y el tiempo que se le impone en la demora para poder garantizar la discusión y el debate conllevan a que lo paguemos más adelante. Sí. Lo vamos a pagar como sociedad en el futuro, estas demoras en tomar decisiones, estas decisiones erróneas que hacemos, este populismo con el que jugamos como país para poder pensar en las próximas elecciones y no en el futuro de la nación. Sí. Y eso es lo que yo voy, a lo que a mí me preocupa, porque un hecho básico, yo a mis 33 años me ha tocado pensar qué va a pasar con mi jubilación. Y yo he tenido que tomar la decisión, porque tengo la posibilidad, y otros que no la tienen, sí, de adquirir un fondo de pensiones. Privado. Claro. Aparte que tengo la caja de seguro social. Sí. Pero yo tengo la posibilidad de eso. Hay personas que no la tienen, que dependen de la caja de seguro social y que cuando llegan a los 62 años en este momento, les va a tocar someterse a la jubilación que le toca. Y a la que haya. Porque si no se toman decisiones correctas de aquí a 30 años o de aquí a 10 años, y aunque inclusive ya, porque están sacándose fondos donde no hay, están teniendo que vivir de las jubilaciones que se les pueden pagar y que la ley permite. Entonces, ¿cómo hacemos como país para tomar las decisiones y tomar conciencia de lo que nos está pasando? Sí, hay un falso ambiente nacionalista, traicionero, déspota que está privado. Me ha tocado la oportunidad de estar en la Asamblea de Diputados. De las últimas 10 semanas he estado, creo que todas las semanas, con alguien. Me he reunido en la Asamblea de Diputados porque mi inquietud ciudadana es tratar de transmitir la mayor cantidad de información posible. Nosotros nos dedicamos al análisis financiero, estadístico, numérico, hacemos nuestras propias corridas, que mal que bien se parecen quizás a la de la Caja de Seguro Social o de la Junta Técnica Actuarial o a la del señor Mon, porque los principios se van a parecer siempre. Ya estamos en una situación en la que la Junta Técnica Actuarial, la Organización Internacional de Trabajo o el Ejecutivo tienen proyecciones y corridas muy, muy parecidas, igual a las del sector privado. Es difícil, yo sé, aterrizar esto en la realidad cotidiana del que está viviendo, no solo de quincena a quincena. La mitad de los panameños viven en la informalidad, o sea, es súper y sobrevivencia. Y en muchos casos subempleo, o sea, que hacen ingenieros, doctores y demás, muy bien preparados, que están recibiendo migajas como salarios poco dignos. O que trabajan de algo de lo que no se prepararon porque no existen las posibilidades. O son ingenieros 8 o 9 horas y después manejan Uber en las noches. Eso lo estamos viviendo en Panamá. Pero aterrizando el tema de pensiones, las múltiples corridas, las múltiples conversaciones que hemos tenido, el espacio de la solución lamentablemente pasa por sacrificios, por dolores, ya sea porque no lo hicieron las últimas 3 administraciones, ya sea porque robó, se lo llevaron, desfalcaron, deshicieron, pero lo que se está discutiendo hoy día, hay algunos llamados a este falso nacionalismo. Por ejemplo, movamos todos los fondos o el 90% de los fondos de invalidez, vejez y muerte al Banco Nacional de Panamá y a la Caja de Ahorros. Eso es crear una bomba de tiempo extraordinaria ya en el sector bancario financiero, es exponer la solidez de ambos bancos, porque ambos bancos estatales son sólidos y líquidos.
cuando le inyectas $1.000 millones de esa manera, lo obligas a tomar riesgos innecesarios, a prestar, a invertir, porque el retorno que necesitamos para las famosas jubilaciones más decentes anda en el norte de 7,5-8%. El Banco Nacional con suerte te puede pagar 5,5%. Entonces le estás poniendo una presión al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros que inevitablemente va a llevar a más morosidad, a más riesgo. Vas a tener una bomba en el sistema bancario local y vas a tener entonces el problema de las pensiones porque no lo resuelven. Los obligas a tomar un perfil que no manejan. Que no manejan. Okay. Que no manejan. Y me atemoriza sobremanera porque entiendo a ciertas bancadas, y me he reunido con varias, que dicen, no, Carlos, lo que pasa es que no queremos que esto sea un beneficio para los manejadores privados de fondos. Y yo les he reiterado una y otra vez es que eso no tiene por qué suceder. Hay estructuras de fiscalización que se pueden implementar para que el Estado, la Caja de Seguro Social o quien ustedes designen, diputados, fiscalicen esto de la mejor manera posible. Me atemoriza eso y me atemoriza también el uso de esta medida paramétrica, porque ¿cuáles son las alternativas? No nos quedan muchas. Si ustedes le dicen a mi papá, que fue profesor, educador, que le vas a pagar menos jubilación, menos del 60%. Él se va a encadenar en la Asamblea de Diputados. Mi papá sí, de 77 años. Igual Manolo. Sí, no, imagínese. que vas a recibir menos dinero, Sí, que es otra medida paramétrica, puede menos ser. el 60% que es actualmente, ¿no? Es medida paramétrica, Sí. pero es lo que es 60%. Y dice, ¿sabes qué, Manolo? Te voy a pagar 50 o 40 porque no alcanza el dinero. No, o sea, son medidas paramétricas que son dolorosas. La que menos duele es realmente trabajar un poco más, que son los famosos 3 años. Yo sí quiero y apelo, ojalá que podamos encontrar la sensatez, porque el sacrificio que tengamos que hacer algunos, los más jóvenes, trabajar un poco más, a cambio de tratar de ser realmente solidarios. Y ese concepto de solidaridad, por ejemplo, escuchar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia defender a capa y espada un aumento de $4,000. ¿Sabes cuántos panameños ganan $4,000? Muy pocos. El segmento, 87% de los panameños ganan quizás menos de $4,000. Entonces, lo hablan con tanta ligereza, sin entender entonces cómo puedes aportar el discurso de la solidaridad si no esperamos los momentos. No porque no los valgan, los magistrados son excelsos, son los mejores abogados de Panamá, o deben ser por lo menos, para estar allí y a lo mejor deben hasta devengar más. Pero no es la coyuntura, no es el momento, es austeridad lo que se impone. Le preguntábamos al ministro Chapman por el tema del presupuesto 2026. Sí. El presidente dice que va a ser ese realmente el presupuesto donde se va a notar su mano. La mano de la administración Mulino, que el presupuesto de este año ya venía muy condicionado por la administración anterior. Y el ministro Chapman habla de la austeridad, de la necesidad de recortar fondos que le costó en la aprobación del presupuesto actual. Sí. Y él dice, sí, es la democracia, todos tienen distintas opciones. Volvamos al ejemplo de la familia. Sí. De repente el hijo quiere que le compren un juego de video, cosas así. Sí. Pero cuando llega un momento en que el papá dice, no hay, y todos se tienen que aguantar, por más que piensen distinto. Pero pareciera que esa parte no está existiendo, aún con la diversidad ideológica que debe existir en cualquier país. Sí, y obviamente somos amigos y defensores y embajadores de la democracia. Nadie está cuestionando eso. Pero llegan momentos en que negociaciones tienen que estar por encima de agendas políticas, de intenciones de voto 2029. Yo he escuchado en corrillos hablar del año 2029. Estamos en el 2025. Eso se ha escuchado. Manolo Álvarez Cedeño. Eso no tiene ni un año gobernando. He escuchado 2029 en varias ocasiones. Nadie me lo tiene que contar, ni nadie me lo tiene que decir. Yo lo escuché porque he estado en la Asamblea de Diputados. Modestia aparte. Pero aparte, hay otra cosa. Pero, para terminar el concepto. La austeridad definitivamente tiene que empezar y Felipe Chapman, hay que reconocerlo. Él fue con un envión de $26,000 millones y yo creo que es uno de los primeros congresos en el planeta que dice, un momentito, señor ministro, su plan de austeridad no funciona para nosotros necesitamos más gastos. Para el 2029. Y no más inversión. No más inversión, que esa es la otra disyuntiva. Señor Torrijos, en los últimos 17 años, la proyección de ingresos del Estado no se ha cumplido ni una sola vez. No somos capaces de recaudar, no somos capaces de cobrar y no somos capaces tampoco de monitorear o fiscalizar para hacer que la gente pague. Y eso es realmente preocupante. Los gastos, por otro lado, son obscenos.
son ridículos y no necesariamente en inversión en infraestructura hospitalaria o garantizar que la ciudad de la salud cumpla con su noble y real misión. Entonces tiene que haber una combinación, un sacrificio, y tiene que haber un discurso también que cale en todos los organismos del Estado, en la administración, y obviamente que cree confianza. Tenemos un país que está navegando en aguas muy peligrosas, turbulentas, porque el nivel de confianza con respecto a la posible inversión está quizás en uno de los puntos más bajos que yo he visto en mucho tiempo. La semana pasada se logró que se le prestara dinero a Panamá. Sí. Se conoció esta semana. Sí. Hemos pedido mucho dinero a muchas instancias. Sí. Así como en la vida real con los individuos, llega un momento en que tú le pides a tanta gente que ya nadie te quiere prestar, ya no consigues más préstamo. Sí. ¿Cómo hacer cuando ya no tengamos posibilidad? Yo sé que es una cosa muy extrema porque somos una nación y no somos un individuo, Sí. pero podría pasar. ¿Qué pasa si ya no conseguimos de dónde más pedir prestado? Sí, el nivel de apalancamiento del país, que es el que pide el grado de potencia de deuda contra el Producto Interno Bruto, anda por 60%. La ley previo a la modificación de responsabilidad fiscal necesitábamos no pasarnos de 40%. Entonces, cuando hablas de 20%, de 100 mil millones de dólares, estás hablando de muchísimo dinero en exceso de deuda. Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué tiene que hacer un Estado o un buen padre de familia cuando se presenta en una situación en la que no tiene acceso a más crédito, a más ingresos? Pues tiene que volcarse a la generación de más ingresos en una casa. ¿Qué pasa? Tienes que invitar a tu pareja a que busque trabajo, a que busque un segundo empleo, o sea, ¿cómo generas un poco más de ingresos? ¿Cómo puede el Estado panameño generar más ingresos? Esa conversación nos lleva inevitablemente a la mina. Nos lleva inevitablemente a la mina porque representó el 5% del Producto Interno Bruto y una fuente interesante de ingresos. Pero reiterando el tema BlackRock y los puertos, no hemos sabido negociar para el beneficio e interés de los panameños, gracias a algunos grupos, pero no de los panameños. Pero yo iba a preguntarle hace rato cuando tocamos el tema de BlackRock y la negociación de los contratos, que siempre los contratos a nivel de licitaciones internacionales, siempre le queda a uno el sabor amargo que en diferentes gobiernos, cuando se negocian contratos internacionales, nuestros negociadores no buscan los mejores intereses para el país. No buscan los mejores intereses para el país, sino para su propio bolsillo. Y siempre decimos, hey, ¿por qué negociaste tan mal? ¿Y por qué queda la duda de que nuestros negociadores están como algo por debajo de la mesa? Yo no sé, mi percepción es errónea, Carlos. Manolo. No te rías, que esto es serio. Esto es serio, Carlos. Sí, este es un tema increíblemente porque vuelve y cae. Si hablas de 4 cuadrantes en los que Panamá y los negociadores han fallado, yo creo que en darle el poder de la institucionalidad a esos momentos cuando estás firmando el contrato. Los puertos. Nosotros somos 10% dueños hoy día de las acciones de los puertos. ¿Cuántas veces hubo un reporte a la Nación de los directores que iban a las juntas directivas? ¿Cuántas veces hubo un director en los últimos 1997, 30 años? ¿Cuándo hubo alguien que se haya molestado, alguien que haya propuesto un esfuerzo de valoración? ¿Y sabes qué? Valoremos nuestras acciones cada 5 años. ¿Cuánto vale ese 10%? Ahora tenemos que saberlo, porque a lo mejor hace sentido vender las acciones. Sí. A lo mejor hace sentido vender las acciones ante la valoración. Negociemos. Este es mi escenario ideal. Contrato inconstitucional. Una valoración extraordinaria de ese 10% de acciones que no nos da absolutamente nada, porque la otra cosa es cómo declaras dividendos. En la medida que declares dividendos, recibes algo en ese 10%. Pero hay tantas estructuras contables para no pagar, para no declarar esos dividendos. Entonces, contrato inconstitucional. La mejor negociación posible para una nueva concesión extraordinaria que dependa del movimiento de los TEUs. Y finalmente, quizás la valoración de ese 10% que puede ser el capital semilla para el programa de invalidez vejez. Carlos, y el ganchito del pasado contralor a todo lo que... Pero yo sé que tú no quieres hablar de esto. No, lo que pasa es que son muchos años de indolencia. Más de irresponsabilidad o negligencia es indolencia, es no importarle el dolor que el panameño de a pie ha venido sintiendo en los últimos 15 años. El dinamismo de la economía se viene perdiendo desde el año 2011. Nosotros tenemos 14 años en que la plenitud de nuestro desarrollo económico no se alcanza. Martinelli, Varela, Cortizo, Mulino. Pareciera que el accidente de quién está liderando el país es irrelevante.
porque nos falta de nuevo la visión, el deseo por crear bienestar y prosperidad sostenible. Y si eso no pasa a través de un plan, de una sustentación, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades y los mismos ajustes. Ahora, Carlos, el ministro Chapman, cuando le preguntamos de la mina, sí, él dice, la mina no es la panacea para resolver la situación económica. Y él dijo algo, ya la mina existe, y también lo dijo en unas declaraciones el ministro de Ambiente, ¿no? Sí. Que él rechaza la mina, pero que ya la mina está. Eso también habla mucho de nuestras políticas públicas y de nuestra visión como país. Sí. Porque el día de mañana pudiera haber un proceso de consulta ciudadana que diga, ¿en qué áreas tú quieres que el país económicamente se active? Y es válido. Sí, sí. Pero aquí cambian los pareceres según quien gobierna, ¿no? Tenemos una visión... No hay política de Estado. No hay política de Estado. Y eso es como volvemos al ejemplo del padre, un padre que no planifica y no ve hacia el futuro para llevar su hogar. Sí. Y quizás nos hemos ensimismado en un modelo desgastado. Miren, yo soy muy crítico de la falta de modernización del sistema bancario financiero panameño. Aquí han habido 2 administraciones que han tratado, porque la administración Varela y la administración Cortizo, ambos trataron de implementar ajustes fintech y estamos estancados. Contra Colombia, Chile, Argentina estamos en la edad de piedra. Todavía nos aferramos a la zona libre de Colón en ese movimiento de importación de China hacia Sudamérica. Eso se acabó. Se acabó no hace 10 años, hace 20 años. Entonces tenemos que buscar alternativas, pero que pasen. Ahora semiconductores, que era la panacea o la supuesta. Está cambiando. Está en tela de duda. Ajá. Está en tela de duda porque el señor Trump ha dicho, ¿sabes qué? Es más, el señor Trump hace 2 días, pueden leer las declaraciones, le pidió al Congreso estadounidense que apagara la iniciativa. Entonces, pero hay, y no solo es mina, yo estoy de acuerdo con el señor Felipe Chapman, no solo es mina es un complemento de algo más grande, que pasa así por la capacitación de nuestra gente, pero por ejemplo, descarbonización, energía limpia, movilización eléctrica. Hay estudios, McKinsey & Company hizo un estudio hace 2 años, que en los próximos 10 años se pudiesen crear 37,000 plazas de empleo formales si apostamos a una descarbonización. Pero tiene que haber intención, planificación y guía. No puede ser solo, bueno, vamos a importar mercancías para reexportarlas o vamos a apelar entonces a un sistema fiscal amistoso para que las zonas francas entonces atraigan capital que no deja mucha inversión en Panamá. Creo que hay, de nuevo, espacios, acuerdos del Bicentenario. No sé cuántos cientos de propuestas se dieron y han quedado absolutamente en nada. ¿Cómo se llamaba la plataforma? Se me fue el nombre. Ágora. Pero el panameño aportó, el panameño decidió y de hecho... Pero nada, lo que llegó se tomó en cuenta. Quedó en el olvido ahora. Como tantas cosas. Carlos, se nos acaba el tiempo. Gracias por estos minutos ustedes. En Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo aquí nuevamente. Un placer. Para poder desarrollar muchos temas económicos y sociales que nos corresponden y hacer la docencia que la audiencia necesita. Agradecido, me siento en casa y ojalá de nuevo. Qué bueno, Carlos. De verdad que sí, me siento en casa y que se repita. Bienvenido siempre. 8:49